Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este canal Un Mundo para Cristo. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe siempre. Bienvenidos a este canal. Hoy nos toca una cuarta lección, la lección número 4 de discipulado. Y se titula Una nueva arma, la palabra de Dios, o Biblia, como lo conocemos muchos, pero es la palabra de Dios. Ya hemos venido hablando acerca de la primera lección, que es un nuevo comienzo, la salvación. La lección número 2 fue un nuevo amo, el señorío. La lección número 3 fue un nuevo corazón, el perdón. Y hoy, como lección número 4, nos toca una nueva arma, la palabra de Dios. Este discipulado te va a enseñar a crecer una vida cristiana, pero también te va a enseñar a predicar a otras personas. La palabra de Dios, una arma muy poderosa, y eso lo supo Jesús. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 4, verso 2 hacia adelante. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jesús utilizó como arma poderosa para defenderse de Satanás. Satanás se acerca al desierto donde Jesús se encuentra pasando hambre. Pasar hambre no es cualquier cosa. Eran 40 días y 40 noches que Jesús no tenía ningún alimento. Y seguramente que Jesús estaba observando las piedras o agarrando una de ellas. Y viene el tentador cuando menos lo llaman. Él ve las circunstancias, la situación. Te ve de hambre, te ve triste, te ve angustiado, te ve pasando una situación mala. Y es cuando Él se aparece y te da alternativas que no tienen nada que ver con lo correcto que dice la palabra de Dios o las Santas Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le vuelve a contestar la segunda vez que es tentado por Satanás, directamente por Satanás. Satanás estaba frente a Jesús. No era la sombra, no era un chamuquito, no era una taza voladora, no era una mesa que se arrastra, no era un ruido de gato. Era Satanás mismo delante de Jesús, y Jesús no le tuvo miedo. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Jesús usó las Santas Escrituras, la palabra de Dios, para vencer a Satanás, para vencer las tentaciones. La Biblia dice orar para no caer en tentación. Y también dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios, las Santas Escrituras, es una arma muy poderosa que debemos de aprender, así como Jesús, a utilizarla en diferentes tipos de adversidades, en diferentes situaciones que nos toque pasar en la vida. Josué, un hombre de Dios, sucesor de Moisés, le tocó dirigir al pueblo después que Moisés se le dio la orden de que ya no siguiera. En el capítulo 1, verso 8, Dios le habla a Josué y le dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Cómo puedo aprender, saber más de Dios si no leo, si no me instruyo? Un ingeniero civil no podrá enseñarle a un médico cirujano a operar, a realizar un trasplante de corazón, porque el médico se instruyó. Dejó de hacer muchas cosas. El médico no sale a las fiestas. Siempre está leyendo constantemente. Sus amigos de promoción de colegio están en fiestas, en otros lugares, porque la profesión no le obliga tanto. Pero ser médico, ser abogado, tienes que estar ahí leyendo, instruyéndote, capacitándote. Y no puede venir un ingeniero y decirle: doctor, usted operó mal. El médico se instruye, se capacita en diferentes universidades, viene a hacer su primera operación y está apto para realizarlo. Abre el cuerpo, saca, pone. Se instruyó, se capacitó. No se puede dejar engañar. Si bien es cierto, hay muchos falsos profetas, falsas religiones y sectas en el mundo, pero nadie te va a engañar si tú te capacitas en la palabra de Dios. Si te instruyes, estás día, tarde y noche instruyéndote, capacitándote en la palabra de Dios. Vendrán muchas personas, pero no te podrán engañar. Porque hay doctrinas humanas que corrompen y lo único que logran es que la iglesia esté vacía, que no adoren a Dios. Se están peleando si las mujeres se pueden pintar el pelo, si no se pueden pintar, si usan falda, si usan pantalón. Doctrinas humanas. Iglesias que el fútbol dice que es satánico y otras que dicen que no, que es de Dios. Otros que la guitarra es de Satanás, otros que no. Es una guerra psicológica basada en las doctrinas humanas. Pero el Espíritu de Dios, que es libertad, Él te va a enseñar a través de sus santas escrituras y a través de las revelaciones que Él te dé, qué es lo correcto que a Él le gusta. A un pueblo que adore, que alabe, que lo siga continuamente, que sea obediente a su palabra, que sea bueno, que perdone.
La clave para tener un crecimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Es correr a ese alimento. Desesperarme, porque la palabra de Dios me nutre el alma, me nutre el cuerpo y me nutre el espíritu. Y me ayuda, así como a Jesús, a resistir a la tentación. En Mateo capítulo 4, hemos leído el verso 3 y 4, que el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios. Cuando tú estás mal, cuando estás angustiado, cuando estás con tristeza, viene Satanás y te dice: ¿eres el Hijo de Dios? ¿Y se te murió un familiar? ¿Eres el Hijo de Dios y tu esposo te golpea? ¿Eres el Hijo de Dios y mira cómo estás económicamente? ¿Eres el Hijo de Dios y estás enfermo? ¿Por qué no haces esto y esto? ¿No tienes que comer? Pues roba. Jesús nos enseñó a usar las Santas Escrituras como una arma poderosa para derribar toda fortaleza que se levante en contra nuestra y que quiera usarla como tropiezo en nuestra vida espiritual. No flaquees. Dijo Dios a Josué muchas veces: esfuérzate y sé valiente. Cuando agarras la Biblia y empieza a ganarte el sueño, es Satanás que quiere que mengues. Tienes que darle la importancia de vida. ¿Te imaginas a un médico leyendo sus libros y quedándose dormido? Jamás abriría el cuerpo humano para operarlo. ¿Cómo puedo vivir una vida pura y santa? Salmo 119, versos 9 y 11. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios que me ayuda a vivir en santidad. Sin santidad, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Tengo que buscar la santidad. Hay poca gente que habla ahora de santidad. Muy pocos hablan de santidad. En Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en otra versión. Romanos 10, 17. La palabra de Dios me va a ayudar a tener fe. En Romanos me dice que Dios me da a mí una medida de fe, pero no sé cuál es esa medida. Entonces tengo que nutrirme a través de la palabra de Dios y me va a enseñar. En Hebreos 11 habla que por fe Abraham fue y quiso sacrificar a su hijo por obediencia a Dios. Pero Dios vio lo obediente que era Abraham y le dijo: no sacrifiques a tu hijo, porque allí está el cordero que ha de ser sacrificado a causa de tu obediencia. Por fe Moisés abrió el mar. Por fe Josué abrió el río Jordán. Por fe Jesús caminó sobre las aguas. Por fe hizo que Pedro caminara sobre las aguas. La palabra de Dios nos va a ayudar a incrementar nuestra fe. Leímos en Josué 1:8 y le dice que medite la palabra de día y de noche. Así prosperarás y tendrás éxito. Esto es clave para el cristiano. No puedes ser exitoso, prosperado, si no lees la palabra de Dios. En primera de Juan dice: amado mío,
Yo deseo que seas prosperado conforme prospera tu alma. ¿Cómo es que va a prosperar tu alma? A través de la palabra de Dios. En Deuteronomio 28, 28, verso 1 y 2 dice: si escuchares atentamente la voz de Dios y cumplieres sus mandamientos, la bendición te alcanzará. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios, que la prosperidad, las bendiciones nos alcancen? Pues tenemos que aprender de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su voluntad. La voluntad de Dios no es que sufras, no es que estés triste. La tristeza no es de Dios, es de Satanás. Devuélvesela, deséchalo de ti en el nombre de Jesús. La depresión no es de Dios, es de Satanás. Devuélvesela, te la entrego, toma, en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1, verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En otra versión dice que tenemos que ser hacedores, no oidores. No solo oidores, sino hacedores. Practicar lo que dice la palabra de Dios. No hay resultados en nuestras vidas si no ejercemos lo que escuchamos o lo que leemos. Un médico se instruye con los libros y hace tal cual lo que dice el libro. Si él hace lo que se le antoja, va a matar a los enfermos, va a asesinarlos en lugar de curarlos. Entonces tienes que seguir al pie de la letra lo que está en las Santas Escrituras. Antes de volvernos a Cristo vivíamos de acuerdo a los estándares del mundo. Escuchábamos la voz del mundo, la voz del sistema, la voz del entorno familiar, de la sociedad. Ahora aceptamos la palabra de Dios como la autoridad final para lo que creemos y cómo vivimos. La palabra de Dios es el estándar final y absoluto para cada área de la vida. Vamos a orar y decirle al Señor que nos perdone si no hemos estado cumpliendo ese mandato y que nos dé sabiduría, discernimiento para entender su palabra. Padre bendito y poderoso Dios, venimos a ti, Señor, en este hermoso día para pedirte perdón si no hemos estado leyendo tu palabra, si hemos dejado de leer, si hemos dejado de alimentarnos de tu palabra. Dice, oh Dios, tu palabra, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios seamos perfectos y equipados para toda buena obra. Perdónanos si no lo hemos hecho y te pedimos sabiduría para poder entender y discernimiento, Señor, para poder discernir tu palabra. Porque cuando uno lee, dice tu palabra que es viva y eficaz. Bendito seas, Padre de la gloria. Nútrenos, enséñanos, guíanos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos enseñado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra, que este mensaje haya llegado a tu corazón. Eres un guerrero, un soldado de Cristo. Y la palabra de Dios es una arma. Utilízala. Dios los bendiga, hermanos.